La formación profesional continúa con crecimiento ininterrumpido. La rama sanitaria es una de las que más oportunidades laborales presenta y conscientes del creciente interés por este tipo de estudios. En este segundo episodio, contamos con la participación de uno de los 10 mejores líderes empresariales del ranking internacional, reconocido por su talento y destacada dirección en procesos de transformación e implementación de la innovación. Héctor Martínez Domínguez, durante 20 años, ha desarrollado su carrera profesional y empresarial en el sector de la educación superior, dirigiendo instituciones online, tanto en España como en Colombia. Antes de incorporarse a Metrodora Educación, ha sido director de Desarrollo Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja. Cuenta también con una amplia experiencia asesorando a escuelas de negocios y universidades en sus procesos de internacionalización y transformación hacia la educación virtual. Asimismo, ha sido presidente y secretario general de la Asociación Española de Escuelas de Negocios. Es licenciado en Derecho por el CEU San Pablo. Cuenta con máster en Derecho Comunitario por la Universidad Libre de Bruselas y un programa de desarrollo directivo por el IESE de la Universidad de Navarra. Héctor Martínez Domínguez, en nuestro segundo episodio de nuestra sexta temporada de Diálogos con la Comunidad. UO. Bienvenidos a este nuevo diálogo de nuestra sexta temporada de Diálogos con la Comunidad de la Universidad Olmeca. Y hoy tenemos la posibilidad de platicar, y lo vamos a hacer de manera muy amplia, con Héctor Martínez, que es el CEO de Metrodora. Ahorita vamos a hablar de qué es esta escuela, área no solamente de vinculación, sino de educación en el tema de la salud, que es muy importante porque todos ustedes saben y hemos hecho varios diálogos al respecto, la importancia que la salud ha tenido per se, pero a partir del tema de la pandemia mucho más. Y tiene que ver este diálogo con el esfuerzo que está haciendo la Universidad Olmeca para establecer vinculación, una vinculación que se traduzca obviamente en una mejor formación profesional de nuestros estudiantes, pero también en la movilidad, no solamente una movilidad física, que era lo que tradicionalmente hacíamos, sino una movilidad de ida y vuelta. Héctor, bienvenido a la Universidad Olmeca de manera virtual. Espero que pronto nos acompañes acá a conocer esta tierra del trópico húmedo, aunque cuando platicamos hace algunas semanas, ya varias semanas, no es desconocido para ti el contexto nacional. Muchísimas gracias, rector, por esta invitación a los diálogos que organizáis. De verdad que es un privilegio poder compartiros y dialogar en todo este reto compartido que tenemos sobre la formación en el ámbito sanitario, ¿no? Héctor, ¿por qué la salud se ha convertido en un factor tan determinante? Héctor, ¿eso es igual en el contexto mundial? ¿Es algo de la pandemia o es que hemos como seres humanos entendido que la salud es un elemento primordial para el desarrollo de la propia sociedad humana? Comparto contigo el diagnóstico. La salud se ha convertido en una prioridad en sociedades desarrolladas, en todos nuestros países. Tenemos también desafíos importantes de envejecimiento de la población, hay problemas de cobertura sanitaria y cada vez además queremos dar una mejor sanidad y asistencia a todos nuestros ciudadanos porque se ha convertido en una prioridad lógica en una sociedad de bienestar como la que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que hay dos elementos muy clave. Uno es el envejecimiento y la evolución demográfica que hace que cada vez vivamos más, seamos más mayores y todo esto pues, requiere con mayor intensidad servicios y atención sanitaria, que además hay una mayor exigencia por el ciudadano, por sus impuestos, de tener la mejor calidad asistencial en la parte sanitaria, ¿no? Por lo tanto, eso nos lleva pues, a un requerimiento de profesionales en todos los ámbitos y especialidades de la salud, que no siempre y en todos los casos, que es uno de los temas que discutiremos ahora, el sistema educativo los está proveyendo en el volumen y la calidad suficiente como para abordar estos retos, ¿no? ¿Qué es Metrodora? ¿Por qué apareció? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es tu misión? Y esta misión que ustedes tienen, ¿cómo la pueden ustedes
a ser efectiva? Metrodora como grupo educativo es bastante novedoso en su configuración, en su nacimiento, en su desarrollo y, como dices tú también, en su visión, ¿no? Normalmente los grupos educativos nacen en torno a una institución ya consolidada a través de la cual se produce un proceso de crecimiento, ampliación de oferta en distintos niveles o especialidades, ¿no? Nosotros partimos de un análisis de mercado importantísimo en el ámbito español, en primera etapa, donde vemos una gran fragmentación y atomización de todo lo que es la oferta en el mundo sanitario. Entendiendo el mundo sanitario en todos los niveles formativos de la formación técnica, universitaria, educación continua, para las diferentes especialidades. Los médicos se forman de una manera, los enfermeros a veces en otras y en otras instituciones especializadas, y no existía un grupo educativo con un enfoque, una visión de tener la máxima cobertura en todos los itinerarios formativos de los profesionales del mundo de la salud. Así nace Metrodora Education, que es nuestro grupo, ayudado, apalancado y reforzado por un grupo inversor con una fortaleza financiera que nos permite hacer lo que hemos hecho en 1 año y medio, 2 años. Hemos sido capaces de conformar un grupo compuesto por 20 centros de formación o institutos o instituciones de formación, en el que nos permite tener una oferta cualificada y especializada en los 3 grandes niveles educativos. La formación técnica, en España se llama formación profesional, los ingleses le llaman vocational training, la formación universitaria de grado y de posgrado y el gran mundo de la educación continua. En este tiempo, como digo, a través de 20 instituciones tenemos realmente una oferta muy cualificada, muy especializada, porque hemos adquirido e integrado los centros de referencia en todos estos niveles y especialidades. Nos permite tener ya una configuración de itinerarios muy flexibles para gran parte de los profesionales y ya tenemos una comunidad que hemos conformado por más de 23.000 estudiantes. Trabajamos en este grupo más de 500 personas en la estructura y realmente pues, el alcance y escalabilidad de lo que va a ser Metrodora, que ha nacido en España pero tiene una vocación de liderazgo en habla hispana, nos va a llevar ya a expandir realmente la oferta y el despliegue de centros en el ámbito latinoamericano, empezando como ya hemos hecho con una oficina de representación de desarrollo en Colombia. Contamos también, como sabes, rector, con una institución universitaria, una universidad en México con 2 campus, se llama Amerique, que forma parte de nuestro grupo y en el que desarrollamos titulaciones en el ámbito de la tecnología, el deporte y la salud. Ustedes se han tomado el nombre de Metrodora de una persona que entre el 200 y 400 después de Cristo es la primera mujer que escribe un documento que habla sobre medicina. Es un nombre que nos inspiró, con el que nos identificamos. Queríamos darle una personalidad, queríamos un nombre que tuviera una alegoría a una historia y realmente en este personaje confluían todos estos elementos que creo que determinan un poco la esencia de Metrodora. Era una mujer innovadora en su tiempo, que revolucionó porque ninguna mujer tenía o participaba activamente en el desarrollo de tratados. La mujer no tenía esa posición social, ni intelectual, ni profesional, y fue una mujer innovadora, disruptiva, y que pues estableció el primer tratado de medicina de la mujer en esos tiempos. Algo que me pareció que podía establecer de manera natural una sinergia entre la institución que tú encabezas y esta universidad es esta visión, uno, de la educación permanente y a lo largo de la vida, este tema de la preocupación sobre la educación permanente, pero también sobre el tema del envejecimiento. Ese contexto, ¿cómo lo ve Metrodora como un componente y como una ventana de oportunidad en el tema de la salud? Ese va a ser el reto profesional que tenemos todos por delante. A veces desaprender, volver a aprender. Tenemos una tecnología muy disruptiva que está cambiando nuestras profesiones, nuestras formas de hacer y que nos requiere una actualización, una especialización, una certificación, un reaprendizaje con lo que llaman ahora el upskilling, reskilling, y esto va a ser cada vez en ciclos más cortos. Ya lo estamos viendo, la inteligencia artificial ahora, pues todos tendremos que aprender cómo impacta y cómo utilizamos la inteligencia artificial en nuestros empleos, la realidad aumentada, el Big Data. Entonces, ahí todas las profesiones, todos los profesionales nos vamos a tener que estar haciendo
procesos de aprendizaje formal e informal durante toda nuestra vida, acreditando esos conocimientos para poder continuar y reinventarnos en distintas profesiones o enfoques profesionales dentro del entorno o en otros entornos profesionales. Ese es un gran reto y un gran desafío. No estamos acostumbrados a esa reinvención y reaprendizaje en tiempos tan cortos y, sobre todo, la gente más joven lo va a llevar de una forma natural porque va a estar en los requerimientos que va a tener en su vida profesional durante todas sus trayectorias. Por lo tanto, es un reto y un desafío no solamente para los profesionales, sino para las instituciones que nos dedicamos al aprendizaje en las distintas etapas. Tenemos que ser capaces de acompañar, actualizar, porque requieren unas actualizaciones a veces muy exigentes de conocimientos, de profesorados, de experiencias que hay que aplicar en formatos cada vez más innovadores donde la tecnología juega un papel clave, ¿no? Y en metodologías, como estamos viendo, que se transforman día a día para adaptarnos a estos entornos y a estos profesionales. Héctor, la pandemia nos llevó a entender, no solo en el tema de la educación, en el tema del trabajo a distancia, ¿no? El famoso home office, cambiaron las cosas. Yo te pregunto, Héctor, usted que tiene esta presencia en tantas instituciones, que después nos vas a platicar de eso, ¿cómo ha ido permeando el que pues ya no necesariamente tiene que estar en un salón de clases con un maestro tete a tete, sino que pueden hacerlo a distancia, con otros componentes, y que eso no lastima ni hace una diferenciación entre la educación tradicional, por llamarla de alguna manera, que antes teníamos? Hubo una aceleración de la virtualización, ¿no? de la formación virtual, que había tenido un peso muy residual, sobre todo en nuestros países, ¿no? Y más en el ámbito sanitario, que ha sido y es, por normativa, un ámbito muy limitado a la virtualidad, muy restringido a la virtualidad. Esto nos llevó a explorar modelos de aprendizaje, de conocimiento, que hasta esa etapa no se habían permitido ni experimentado, y yo creo que la experiencia no fue mala. Hubo mucha innovación, hubo mucha imaginación, fuimos muy recursivos para poder dar continuidad a nuestros procesos formativos, pero también es verdad que hemos vuelto, después de un tiempo ya, han pasado 3 años prácticamente desde la pandemia, donde estamos volviendo de forma natural a convivir, si quieres te diría de forma muy lógica y muy razonable, entre los pesos del papel que tiene que tener la virtualidad y la formación presencial. Yo creo que la virtualidad tiene su rol, tiene su peso, pero tampoco hay que exagerar y llevar la virtualidad todo por la virtualidad. Yo creo que depende de los niveles educativos, de las edades de los alumnos, de los momentos profesionales, la virtualidad tiene mayor o menor relevancia, ¿no? Nosotros más o menos podemos estar hablando de que el grupo, un 70% de la formación sigue siendo presencial, un 30% es online, pero si nos vamos a la educación continua, pues ahí estamos en más del 60-70%, ¿no? Entonces, los pesos cambian radicalmente, depende de los niveles educativos, porque no solamente estamos transmitiendo conocimiento. Yo creo que en las etapas de formación técnica, formación universitaria, el reto es mucho más allá. Es la formación de la persona, el aprender a hacer, el aprender a ser, el aprender a estar. O sea, tenemos que formar profesionales íntegros, maduros, solventes, en etapas y edades donde la persona está en maduración y en consolidación. Por lo tanto, hay que trabajar la persona de manera integral, multidisciplinar y ayudarle a ser el profesional que quiere ser. Y más en el ámbito sanitario, rector. Aquí estamos formando personas que tienen una vocación sanitaria. Y nosotros formamos esas vocaciones. Llevamos de la vocación a la profesión. Y eso no pasa solamente por enseñarle unos conocimientos, ¿no? Hay que enseñarle muchísimas cosas como persona, como profesional, en su entorno social, personal, familiar, y eso es un reto que trasciende la formación técnica, ¿no? o académica. Y esto se desarrolla mejor en los elementos o en los formatos presenciales. Eso no significa que durante el proceso formativo incorporemos metodologías, tecnología, que haga que cuando estemos en un aula aprovechemos bien esos espacios de formación y de trabajo y de diálogo, de discusión, de dinamización del conocimiento. No la formación presencial tiene que ser todo un aula en el modelo que ya conocemos obsoleto, ¿no? De pizarra y profesor magistral. Eso es donde tenemos que realmente hacer todo ese híbrido que comentabas
de incorporar lo mejor de las metodologías, de las tecnologías para un proceso formativo diferente, con el mayor impacto en ese profesional que queremos y persona que queremos formar, ¿no? Ustedes han entendido, y me parece que es algo que tenemos que replicar mucho más en instituciones como la nuestra, es que el médico, la enfermera, el nutriólogo, el especialista en medicina deportiva, no solamente tienen que tener conocimiento del expertise específico de la carrera en salud, sino que tienen que entender también procesos administrativos, ser ciudadanos, o sea, ese componente de una formación integral. ¿Cómo ha logrado eso, Héctor? Es un objetivo de amplio alcance y creo que en el poco tiempo que llegamos todavía no estamos en condiciones de decir que ya hemos implementado un modelo de éxito. Estamos explorando distintas opciones. Ten en cuenta también que nosotros nos conformamos en los 3 grandes niveles educativos, que no es lo mismo un joven de 16, 18 años que está aprendiendo un auxiliar de enfermería o un enfermero técnico, que un graduado de medicina o de enfermería, o que una persona que ya es médico o enfermero y se está preparando su especialización, su actualización. Entonces, los contextos cambian tanto que donde mayor incidencia podemos tener es en las 2 etapas anteriores, ¿no? Y ahí intentamos implementar, yo creo que en el proceso primero de orientación, cuando llega un alumno al Universo Metrodora, intentamos entender cuál es su objetivo, cuáles son las premisas de las que partimos, cuáles son sus motivaciones, y ahí, pues, la casuística es inmensa. Y luego, además, yo creo que, rector, estás en el día a día, nos encontramos con jóvenes con muchos problemas de salud mental, y además, después de la pandemia, hay adicciones a la tecnología, problemas de confianza y de personalidad, inseguridades, entornos complejos familiares, socioemocionales. Entonces, todo eso forma parte de la persona con la que tenemos que trabajar y transformar en profesionales. Entonces, intentamos trabajar desde la orientación, desde la formación no solamente académica, sino de habilidades, de competencias, que nos queda mucho recorrido en la personalización. Yo creo que tenemos que ambicionar realmente personalizar la educación, que es un reto cuando tenemos estos volúmenes de alumnos, pero tenemos que ir hacia ello, ¿no? Cada alumno es único y además todos se nos llena la boca de decir que estamos centrados en el alumno. Pues eso tenemos que llevarlo a la realidad y realmente entender cómo podemos transformar un alumno que nos llega joven con unas determinadas carencias, debilidades, en fortalecerlas y crear ese profesional y que tenga todo el recorrido a futuro que él espera y para el que llega a nosotros, ¿no? Pues entonces decirte que es un reto en el que estamos explorando, trabajando con mucho énfasis y espero que sea uno de los elementos que lleve a Metrodora a diferenciarse y a ser un grupo de éxito, pero porque nuestros alumnos nos validan que hemos conseguido ese objetivo. Es evidente que la educación no nació de una vez y para siempre, sino que tiene que irse adecuando. Pero algo que me sorprende y que quisiera nos explicaras cómo fue posible esto, es que una institución como la que tú encabezas, que nació en el año 2021, o sea, hace muy poco tiempo, hoy tiene 16 centros de referencia en los principales niveles educativos y áreas de especialización sanitaria y deportiva. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo pueda haberse consolidado esto? Yo tampoco me lo explico, rector. Después de este proceso de 2 años, que ha sido, primero porque no hay un antecedente que yo conozca en el mundo de la educación de un proceso de concentración o de creación de un grupo a la velocidad y la intensidad que se ha conseguido en Metrodora. Yo llevo 20 años, más de 20 años en el mundo de la educación, en diferentes proyectos muy relacionados con la virtualidad, el e-learning, en distintos niveles educativos, escuelas de negocio, universidades. Creo que tengo un bagaje en la gestión educativa amplio, pero nunca me había enfrentado a un reto así. Como digo, no hay un manual para decir cómo hacer esto, ¿no? Yo creo que ha habido mucho conocimiento de expertos en el sector, entendiendo las necesidades del mercado. Creo que hemos sido capaces de identificar centros que estaban realmente teniendo un alto desempeño y una historia de éxito, o en los niveles educativos o las especialidades. Por lo tanto, había un encaje natural en el proyecto Metrodora y luego lo que ha sido una clave del éxito ha sido una estrategia, una conformación de grupo, un ADN propio que hemos implementado en todos y cada uno de los centros y un proyecto de personas para personas. Yo creo que al final la clave del éxito en todos los proyectos es integrar personas que formen un proyecto más grande del que ellos tienen, ¿no?
Entonces, cuando tú identificas proyectos que tienen un encaje estratégico y natural en Metrodora, cuando identificas personas que entienden que en este proceso de concentración de la educación, rector, estamos viendo, al menos en España y en Estados Unidos, se están concentrando. Nos estamos creando grandes grupos especializados, donde realmente a nivel competitivo, los recursos que podemos movilizar, la profesionalización de los equipos, la innovación en la oferta educativa, la utilización de nuevas tecnologías, hace que cada vez el tamaño y la configuración de los grupos sea un elemento a determinar el futuro de la educación. Entonces, hemos tenido la suerte de tener la capacidad financiera, la experiencia dentro del mundo de la formación para visualizar un proyecto donde se conforma con lo mejor de muchos centros en el que compartimos un ADN. Este ADN, como digo, es innovación educativa, es transformación digital, es internacionalización, es empleabilidad, es excelencia y es un mundo de sinergias y oportunidades dentro de un grupo que nos lleva a un mundo de posibilidades que como centros individuales no somos capaces de emprender o de visualizar. Y luego el componente humano. Rector, los proyectos los movilizan, los desarrollan las personas y hacen que sea posible las personas. Y yo creo que Metrodora se conforma con un equipo de personas con largas trayectorias en el mundo de la educación, con conocimiento y experiencia en los diferentes niveles y especialidades y hace que todo ese conglomerado de experiencias y de personas pues, nos permita en tan poco tiempo, pues yo creo que empezar a ser un referente, con toda la humildad, en lo que es el futuro de la formación de profesionales de la salud, ¿no? Nosotros estamos, como ya he comentado al inicio de esta plática, en la intención de establecer una vinculación con este grupo que tú encabezas, porque nosotros tenemos cerca de 1,400 estudiantes de Ciencias de la Salud, que como ya te he compartido, son 2 programas de médico cirujano, uno incorporado a la UNAM, en nuestra máxima casa de estudios a nivel nacional, otro con un REBOE estatal. Tenemos también enfermería, que está incorporada también a la Universidad Nacional Autónoma de México, el caso de psicología, de cirujanos dentistas, y una carrera que está en el área de las ingenierías, pero que está obviamente vinculada, que es lo que es todo este desarrollo de biomédicas, ¿no? Que es el tema de instrumental, pero también de operación, todo el contexto. Y seguramente los que nos están escuchando, espero que sean muchos, dirán, bueno, pero ¿cómo puedo ser efectivo si se concreta, y espero que sí sea esta vinculación con Metrodora? ¿Cómo podemos nosotros, en un escenario tan complejo como es el de salud, en donde cada estado, cada país, cada nación tiene sus componentes, sus legislaciones, y donde un médico que se va a España o se va a Ecuador o se va a Colombia, pues no puede hacer praxis de manera automática? ¿Cómo han logrado ustedes establecer esta vinculación con tantas instituciones y al tiempo que eso sirva para que los componentes de aprendizaje tengan un valor que pueda permitir en un momento determinado, tanto en su país como en otros, poder hacer la práctica? Primero, agradecerte personalmente también la confianza en Metrodora para explorar estas alianzas, estas colaboraciones. Nosotros estamos, aunque muchos de nuestros centros ya tienen un gran bagaje de relación con universidades a nivel internacional, a nivel grupo estamos identificando estos aliados en los diferentes países donde poder desplegar alianzas, estrategias, colaboraciones que realmente pues tengan sentido para ambas universidades y que, digamos, pues incorporemos las mejores prácticas en un mundo de posibilidades para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, por lo que hemos ido pues trabajando en las líneas y en las áreas y en las titulaciones que hemos comentado, yo te diría, creo que Metrodora, una de las grandes ventajas que tiene es que podemos conformar proyectos muy a medida, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de psicología, tenemos el centro de posgrado especializado en enfermería, en psicología, pues más relevante en España, que es ISEP, el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, pues que lleva 40 años formando a profesionales de psicología y tiene pues más de 40 másters pues muy referenciados y que se implementan y se incorporan a nivel internacional en universidades muy prestigiosas, pues como dobles titulaciones, como complementos formativos a máster o maestrías que ya tienen las universidades, en la medida en que permite un mayor nivel de especialización de estos profesionales de la psicología a nivel posgrado, ¿no? Entonces, yo te diría,
creo que la ambición podría ser explorar cómo desarrollar programas conjuntos o programas complementarios a los posgrados que podáis tener en las principales áreas como habéis definido. Medicina. Nosotros tenemos desarrollado en Metodora Medicina pues más de 16 especialidades médicas al máximo nivel de conocimiento, que es el que exige en España para acceder a una especialización de empleo público. Es decir, para ser anestesiólogo en España no solamente tienes que sacar tu médico interno residente, que es la prueba de acceso, sino luego si quieres conseguir la plaza como funcionario o médico funcionario del ámbito público, tienes que hacer un examen de concurrencia con un temario muy amplio, que es el que nosotros hemos desarrollado para la formación de los médicos en todas sus etapas. Por lo tanto, podríamos conformar toda una serie de titulaciones en base a los requerimientos académicos y reglamentarios de la formación de médicos en México a través de máster y otros elementos de doble titulación e incluso preparar para el médico interno residente al médico que formáis en Olmeca y que tenga la ambición de internacionalizarse para ejercer su especialidad o desarrollar su especialidad en España, ¿no? Lo mismo con los enfermeros, lo mismo con los psicólogos. En este caso, odontólogos todavía no tenemos oferta en España, por lo tanto no podríamos entrar en esta materia, pero se trataría, rector, de sentar a nuestras direcciones académicas, conocer los programas y las necesidades formativas en el contexto de la especialización de médicos, enfermeros y psicólogos y desde nuestra experiencia, desde nuestras entidades especializadas, conformar programas que tengan sentido, incluso explorando las dobles titulaciones o las titulaciones internacionales que permitan que estos profesionales abran su abanico de posibilidades de empleo en otros países, ¿no? Esa sería una línea clara de trabajo. Los REBOEs de oficializar programas que ya tenemos operando en diferentes países y que requerirían una adaptación al contexto mexicano con una oficialización en México y un sistema de formación con profesorado mixto. Yo creo que ahí hay un mundo de posibilidades que tenemos que explorar. Yo creo que hay experiencias que han sido exitosas y luego, lógicamente, también la formación continua, donde tenemos un gran catálogo, una gran experiencia, grandes docentes y mucha innovación educativa para juntos y entendiendo la comunidad olmeca de egresados y de personas que quieren seguir formándose en esta institución de referencia, pues acompañarles para que una vez que salgan de la institución pues sigan vinculados a nosotros como su alma mater, donde seguimos formándole en sus retos profesionales, ¿no? Nosotros siempre hemos comentado aquí en la universidad de que todos decimos que damos un servicio de calidad, pero me parece que en el tema de la educación en todos sus niveles, el punto fundamental y sobre todo en la educación superior es la pertinencia. Y a mí me parece que esta institución, este grupo que tú encabezas, tiene ese distingo. El tener, por ejemplo, 800 colaboradores médicos, personas especializadas en enfermería, en temas de salud, en salud deportiva, etcétera, eso obviamente permite que lo que ustedes ofertan, lo que ustedes están dándole al público como elementos, como alimentos, tengan esa característica de la pertinencia. ¿Qué tan importante es para ustedes el tema de la pertinencia, Héctor? La formación profesional tenía un problema endémico anteriormente que no estaba prestigiada, no estaba reconocida socialmente, aunque sí que laboralmente. Entonces, esto ha cambiado radicalmente en los últimos años. Cada vez se ha entendido más que son profesiones de alta demanda, con alta empleabilidad, no tienen malas retribuciones salariales y además cada vez entramos en la pertinencia ya, si quieres. Son muy pertinentes, porque vienen realmente a cubrir necesidades importantes. Entonces, formación profesional cada vez más especializada, más reconocida y con acceso en un itinerario a la formación universitaria. Esa sería la ambición, es donde estamos ahora en España y para nosotros la construcción del modelo parte desde ahí. Y lo estamos haciendo con un modelo de calidad, de excelencia, como tú decías, de pertinencia, de contexto, muy vinculado con el tejido, en este caso hospitalario, sanitario, asistencial, para que el aula sea un hospital y el hospital sea un aula. Sí, es la formación dual que estamos oyendo tan frecuente, donde el alumno se forma haciendo, muy claro. Entonces,
Esto es un éxito, hay que implementarlo y hay que desarrollarlo, y todavía más en países, si me permites, como en Latinoamérica, como Colombia, México u otros. Por lo tanto, apuesta clara, y nosotros apostamos claro hacia esto. Y luego la pertinencia, tú lo has dicho, nosotros somos capaces de configurar proyectos en base a la necesidad, al contexto, al momento y al entorno. Para que te hagas una idea, nos han adjudicado un proyecto con el Club Celta de Vigo, que es un club de fútbol de primera división, donde se ha conformado un megaproyecto que es un complejo de salud y deporte, donde va a haber clínica universitaria de deporte, va a haber un hub de innovación de Telefónica, va a haber un proyecto deportivo de toda la cantera del Club de Fútbol del Celta de Vigo, y todo va a girar en torno a un proyecto educativo que es el nuestro, donde va a haber formación técnica profesional en salud, deporte y tecnología, y va a haber una universidad del deporte. Esto es un ejemplo de pertinencia. Yo creo que hay que hacer una tesis, no sé si sea de doctorado o de lo que sea, para explicarnos por qué los jóvenes, hombres y mujeres, tienen esta apetencia por estudiar ciencias de la salud, y en particular medicina, ¿no? Cuando es una carrera de largo tiempo, con muchos componentes muy complejos. La pregunta específica para cerrar esto es, hay una demanda creciente de estudiantes. A nosotros nos sorprende, ¿no? La demanda, ¿no? No caben ya en las posibilidades porque tenemos límites por el tema de campos clínicos, etcétera. Pero creemos en la universidad, y creo que tú también estás, por lo que hemos platicado, que la clave fundamental es que aunque la matrícula se reduzca, la calidad será el elemento fundamental, y toda esa pertinencia para poder seguir teniendo estudiantes en esto que será hoy y siempre un componente importante, sobre todo por lo que hablaste al principio. Estamos teniendo personas más longevas, hoy la expectativa de vida trasciende los 80 años, y obviamente tendremos que enfrentar temas de educación gerontológica, de geriatría, de muchos elementos que obviamente se vuelven más necesarios hoy en día. Pues te diría, yo creo que en ese reto a futuro, perspectiva de la formación de sanitarios, especialmente médicos, decirte que es una profesión vocacional. Nadie se hace médico si no tiene, porque el sacrificio, el esfuerzo, y es una profesión realmente que te requiere lo mejor de ti y durante toda tu vida. Por lo tanto, yo creo que la pandemia ha generado más vocaciones. Hemos visto unos héroes que nos han salvado y que han dado su vida por todos. Y yo creo que ha sido un ejemplo y ha motivado a muchas personas que a lo mejor desconocían la profesión para animarse a dar ese salto, ¿no? Yo creo que ha puesto en valor a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares. Yo creo que estructuralmente no hay universidades para asumir el reto que tenemos de formación en cantidad y en calidad. Te voy a dar un dato del Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente hay Latinoamérica, unos 4,5 millones de enfermeros y médicos, 1,3 de médicos y 3,3 más o menos de enfermeros, y para el año 2040 dicen que vamos a necesitar 11,5 millones. O sea, hay que multiplicar por 3 el número de médicos y enfermeros que se van a requerir para dentro de 20 años, menos de 20 años. Y yo creo que no hay una estructura académica capaz de soportar esto, y esa tensión, pues vamos a ver cómo la tenemos que solucionar. En España estamos importando médicos, Estados Unidos está importando médicos y enfermeros. Sí, México. Y estructuralmente no hay capacidad de formarlos. Tenemos largas listas de espera. Aplican cada año más de 8.000 alumnos a medicina y entran 1.000. Se nos quedan 7.000 que tienen esa vocación y esa ambición. Entonces, esto se va a globalizar. Va a ser un mercado de formación de profesionales global. Nosotros estamos incluso ambicionando y explorando que los médicos que no se pueden formar en España, ¿dónde les podemos llevar a formarles? Porque no queremos frustrar una vocación que es necesaria en nuestro país. Ya conseguiremos traerles de vuelta a España para que se puedan especializar de nuevo en el retorno. Y eso lo vamos a hacer. Esta es la globalización de la formación en salud. Entonces, pensemos en mercados globales, necesidades globales, porque el mercado lo está haciendo. Estados Unidos está importando y va a ser un mercado escaso, de alto valor, y va a ser una competencia brutal entre todos los países en formarles y atraerles profesionalmente, ¿no? ¿Qué esperarías tú de la Universidad Olmeca para que pudiera concretarse esta sinergia de la que hablamos hace algunas semanas y que esto pudiera ser fructífero para ustedes en este planteamiento de la globalidad que planteas, y para la universidad acceder
a estos conocimientos de amplio espectro que ustedes han desarrollado? Yo creo que el punto de partida, que es un requerimiento básico, es, digamos, la confianza. Partimos siempre de reconocimiento mutuo y confianza, y rector, contigo, en representación de la institución, se ha creado un vínculo de confianza que anima a explorar todas estas posibilidades. Yo creo que el rigor académico, la ambición que tenemos, la flexibilidad, la capacidad, la visión, que a veces mal entendida, empresarial, que nos permite conformar proyectos desde un punto de vista de una lógica académica, pero también empresarial, de buscar cómo conectar necesidades con oferta, ¿no? Entonces, yo te diría que estamos en la mejor disposición, con el mejor ánimo, para intentar buscar lo mejor de cada institución y llevarlo en un formato adecuado para resolver demandas no cubiertas o complementarias en la formación de vuestros profesionales e incluso de nuestros profesionales. Por lo tanto, nos queda un gran camino por recorrer, con mucha ilusión, y realmente entendiendo que juntos vamos a poder hacer y conformar una oferta y una propuesta de valor muy atractiva para los profesionales de la salud en el entorno donde Olmeca es un referente, como es vuestro estado, ¿no? Y el territorio de influencia, ¿no? Pues Héctor, te agradezco mucho, Héctor. Espero vernos pronto, abrazarnos nuevamente y sobre todo cerrar este círculo virtuoso que hemos podido empezar a trabajar, que bien lo dices, no es un tema de un día, de meses, es el tema de largo plazo, pero obviamente tú has tenido confianza en nosotros y nosotros tenemos plena confianza en la institución que tú encabezas. Héctor, un abrazo afectuoso. Gracias a nombre de la comunidad de la Universidad Olmeca que nos hayas permitido platicar contigo y que hayas extrovertido todo esto que puede ser y lo que debe ser esta alianza, esta vinculación con Metrodora. Muchas gracias y hasta pronto. Rector, ha sido un gusto y un placer. Y nada, espero poder conoceros personalmente la institución, a ver si tengo ocasión de viajar en este año que viene. Este año ya va a ser complicado, pero el año que viene a ver si somos capaces de articular un viaje. Tendré que ir a ver a Merique, que vamos a abrir 2 campus nuevos, en México de capital, en la zona norte, y en Puebla. Estamos en Guadalajara y en México, un segundo campus en México, y el de Puebla, que ya estamos empezando a avanzar, ¿no? Y gracias a ustedes, a que nos han dado la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en esta 6ª temporada. Creo que ha sido una plática muy productiva y sobre todo que visualicen los que están dentro de la universidad y los que están fuera, que aspiran a ser parte de esta institución, los que estamos trabajando en este tema de la vinculación, una vinculación internacional de ida y vuelta. No solamente es mover a estudiantes a un país, sino que ese país venga a nosotros y que también entendamos que, si bien es cierto, los nuevos tiempos hablan de virtualidad, de tema de una enseñanza híbrida, de la aula invertida, pues la presencialidad, sobre todo en estas áreas de la salud, son parte importante y la seguiremos obviamente gestionando y haciendo de la mejor manera, con tecnologías, con aulas adecuadas y con docentes, sobre todo, que es el componente que Héctor nos ha señalado, docentes de gran calidad que garanticen una formación integral. Muchas gracias y hasta el próximo diálogo con la Universidad Olmeca. Universidad Olmeca. Raíz de sabiduría.